Hola, muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Es para mí un privilegio poder estar iniciando el año contigo y quiero contarte que este mes es mi mes cumpleañero, es mi mes de celebración y no sé si has visto mis reels últimamente, pero la verdad es que por allá les compartí un poquito de cómo yo vivía desenamorada de la vida. ¿No? Mi cumpleaños era simplemente un pretexto más como para poder olvidarme un momento de la realidad que no me estaba gustando. Y puedo decir que no fue hasta 3 años atrás que yo empecé a hacer todo este proceso de autoconocimiento, de descubrir quién realmente era detrás del personaje que yo misma me había creado, de todas estas inseguridades, creencias limitantes, capas de protección. Y fue ahí donde me di cuenta que muchas cosas que había creado en mi vida eran a raíz de este personaje que estaba muy condicionado de lo que se supone debería ser, tener y ser, ¿no? Y entonces, cuando empiezo a desmantelar y llegar a la raíz de quién soy yo, Viridiana, como persona, como ser humano, pues me doy cuenta que muchas de esas cosas no encajaban o ni siquiera iban a mi sistema de creencias actuales. ¿Por qué? Porque me atreví a cuestionarlas, a ver si realmente eran pensamientos míos o efectivamente estaba siendo influenciada sin siquiera saberlo, ser consciente de esto, ¿no? Porque muchas veces yo me referí a que mi vida la había creado 100% yo y nadie había tenido algún tipo de opinión o algún tipo de influencia en mí para yo tomar ciertas decisiones. Y cuando empiezo a ver todas estas creencias que me habían sido transferidas, pues me doy cuenta que efectivamente se sentían tan mal y se sentía como que yo estaba viviendo una vida que para nada había creado cuando todas las decisiones las había tomado yo. Era porque estaban muy condicionadas de esto. Entonces, por más que yo dijera que era autónoma, que tenía libre albedrío, que nadie influía en esto, pues evidentemente sí estaba muy condicionado todas estas decisiones. Y en el momento en el que empiezo a ver qué es lo que realmente yo quería, cuál era mi definición del éxito, del amor, de tener una familia, de si quería tener una familia y a cuestionarme cada área de mi vida, pues llego a la conclusión de que para nada estaba en el camino o en la dirección correcta a crear esta vida, sino que simplemente había seguido el instructivo de la sociedad que parece que nos dan a todos y pareciera que todos deberíamos de desear o querer lo mismo, cuando no es así. Y por eso esta sensación dentro de mí que quería cuestionarlo todo, que quería preguntar si existía otra forma de hacer las cosas, pero que a la misma vez esta mente limitante pues me hacía sentir que yo era la que estaba mal, que había algo mal dentro de mí, por qué no solamente me conformaba, al igual que yo veía que lo hacían las otras personas y se adaptaban a la vida que ya tenían, ¿no? Sin mayor problema, sin mayor rollo mental y sin nada que les estuviera atormentando. Sin embargo, yo sabía que había algo más, que mi intuición me decía que existía o debería de haber otros caminos. Y lo que yo he aprendido a lo largo de estos años, que fue un prueba y error, porque créeme que antes de llegar a empezar a trabajar en mí misma, pues claro que probé muchísimas cosas, trataba de entenderme, tenía esta sed de poder entender qué era lo que estaba pasándome, por qué me estaba sintiendo así. Y cuando te estás sintiendo tan mal, llega esta sensación de que eres la única persona en el mundo que la está pasando mal, cuando no es así, pero nos cerramos tanto y empezamos a tratar de escudarnos como medio de protección, pues evidentemente esto nos hace evitar el contacto con otras personas, de hablar de cómo nos sentimos e incluso como nuestro círculo cercano es justo el medio que nos intoxicó.
Entonces puede ser hasta difícil, ¿no? El poder compartir con estas personas cómo te estás sintiendo, qué es lo que estás cuestionando, porque lejos de llegar a encontrar una zona de contención, pues pueden empezar a atacarte de por qué estás poniendo en tela de juicio como la manera en la que todos han venido viviendo, porque esto es una cadenita de generación en generación. Pero cuando tú eres el primer valiente en asumir la responsabilidad de su vida y empezar a descubrir qué es lo que está pasando, pues obviamente eres el que empieza a prender la mecha porque van a haber muchas situaciones que no te van a parecer, que vas a empezar a cuestionar y que quizás como nadie lo había hecho hasta ese momento, pues se puede sentir incómodo, se puede sentir raro, se puede sentir retador, se puede sentir agresivo hacia estas personas que toda su vida han venido viviendo de esta manera y no se han detenido a cuestionar o que si alguna vez surgió esta duda, pues la verdad es que terminaron desechándola porque era el camino más fácil. Y siento que cuando viene un cumpleaños más, cuando empieza esta celebración por tu vida, es una gran oportunidad para reflexionar qué hiciste bien, qué pudiste haber hecho mejor, qué aprendizajes nuevos tuviste. Porque yo tenía un profesor que una vez me dijo algo tan sabio que se me quedó muy impregnado en la mente, que decía, vive tu vida de tal manera obtén más conocimiento, sé otra persona que valga la pena brindar por tu vida porque eres una persona distinta a la que dejaste en un año anterior. Y me hizo todo el sentido del mundo porque ¿de qué sirve seguir siendo la misma persona año tras año, que era lo que a mí me pasaba? Y que para nada había evolucionado, para nada había cuestionado, para nada había aprendido y transformado su esencia, ¿no? Porque quizás no necesitas el cambio súper espectacular de tener, haberte comprado la casota o haber ganado miles. No, porque muchas veces estas metas, estos deseos no son del todo lo que te da la satisfacción. Si tú ya descubriste que sí y es por ahí, pues dale, ¿no? Aquí nadie juzga nada. Pero cuando nada más son metas vacías, como era en mi caso, pues te das cuenta que aún así logres lo que te dijeron que no ibas a poder, aún así cumplas miles de metas más, pues hay algo adentro que se sigue sintiendo vacío y que no encuentra este sentido. Es por ello que quiero compartirte estas reflexiones, porque quizás tú estés pasando por esto o que quizás estás en ese punto de cuestionarte, pero no saber por dónde, que quizás te quedas conforme con lo que ya tienes y ya no le mueves tanto, pero no, estas señales son de tu intuición que te está señalando el camino y el primer punto de partida a donde tienes que regresar es a ti mismo. Porque tú no puedes desear o crear o manifestar en congruencia tu verdadero ser si tú primero no te conoces, si no sabes quién realmente eres, si no empiezas a estructurar y a tener en claro cuál es tu idea, pero sin influencia de nada externo. Realmente para ti, ¿qué es el amor? ¿Cómo se ve el éxito? ¿Cómo te ves trabajando? ¿En qué profesión? Y cuando empezamos a cuestionar todos estos tipos de cosas, si hemos estado totalmente desconectados de nosotros, puede que ni siquiera tengamos idea en un inicio, pero créeme que esto poco a poco se va revelando y te va dando pequeños nuggets de sabiduría, esta intuición que sabe lo que más te conviene. Y te hablaba de que hace 3 años yo empecé realmente a disfrutar mi vida, a enamorarme de la vida, porque sinceramente antes me daba igual que pasaran 5, 10 años. De hecho, mi pensamiento era, ¿sabes qué? Si mañana me dicen que me voy a morir, que vaya este mundo, a mí me da exactamente lo mismo, porque no había algo que realmente prendiera mi alma desde dentro, que me hiciera sentir con un propósito o que estaba en la dirección correcta o que estaba viviendo al menos esta vida haciéndola mi mejor experiencia. Así que si te estás sintiendo de la misma manera, créeme que te entiendo perfecto.
pero la solución no la vas a encontrar allá afuera, porque como muchas personas que quizás también se han sentido de esta manera, pues mis medios de escape era viajar, comprar las comidas, el hablarle a alguien para que me sacara de este mood y mejor distraerme un ratito. Esto lo único que hace es llenar momentáneamente, pero va inevitablemente vas a regresar a ese primer pensamiento. ¿Existe algo más en esta vida? ¿Hay una forma diferente de vivir mi vida? Y entonces no lo vas a poder alejar de tu cabeza, al contrario, creo que cada vez se va haciendo más grande esta situación hasta que llega una incomodidad tal que no te queda de otra más que empezar ahí, empezar a conocerte. Y te hablaba de que yo vivía desenamorada de la vida, ¿no? ¿Qué fue lo que me hizo empezar a conectar? Uno, aceptar que necesitaba ayuda, porque si yo con esta mentalidad que tenía era quien había creado este problema, pues lógicamente para mí era imposible que con esta misma mentalidad o que yo misma me pudiera ayudar a salir de esto. Entonces ahí pude aceptar, y créeme que no fue fácil, porque mi ego era tan inflado, era tan grande, que yo no aceptaba que alguien más pudiera ayudarme o que yo necesitara ayuda, porque esto para mí era sinónimo de haber sido débil, de no haber podido yo misma con mis propios problemas. Y claro que era algo que yo escuchaba mucho en mi infancia por parte de figuras de autoridad en mi familia, en mi casa, que los bajones era como de, sí, 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 ya olvídate, sacúdete, ponte a hacer ejercicio, el de estar deprimido, el estar bajoneado es de personas débiles. Entonces, claro que esto fue implantado en mi mente y en el momento en el que yo quería pedir ayuda, estaba esta vocecita de, no, porque si lo haces es porque eres débil, es porque no pudiste tú misma. Y como estas creencias, miles más que hay que empezar a desmantelar, que hay que empezar a identificar, porque esto se vuelve tan parte de tu personalidad que crees que estas creencias eres tú. Y aquí te vas dando cuenta que no es así. Entonces, una vez que acepté que necesitaba ayuda, pues tenía que encontrar el medio adecuado. Y créeme que estuve deambulando por psicólogos, terapeutas, y no quiere decir que hayan sido malos del todo, sino que tal vez yo no estaba encontrando la persona correcta que sirviera a mis necesidades, porque muchas veces cuando empezamos a pedir ayuda es recomiéndame un psicólogo cercano a la zona donde yo vivo, ¿no? O que me recomiende alguien más. Y evidentemente cada persona somos únicas, tenemos necesidades únicas, tenemos personalidades únicas. Y es un tema de personalidad, de energía, de compatibilidad con esta persona que va a ser nuestra guía, esta persona que nosotros vamos a depositarle toda nuestra vulnerabilidad y que tenemos que tener este lazo de confianza, ¿no? De creer que esta persona va a ser la indicada para ayudarme, porque de lo contrario, la verdad es que solo vamos a estar perdiendo nuestro tiempo entre que hago que le creo a esta persona y le digo cosas a medias, pero no me abro del todo, pero no me da tanto confianza, no tengo tanta creencia, como que no creo en esto. Y entonces ahí nosotros solitos nos vamos poniendo piedras de tropiezo. Entonces yo te recomendaría o yo le diría a esta Viri del pasado, inicia buscando estas personas con las que conectes, con las que tu estado de conciencia de este momento haga clic y te haga sentido aquello que escuchas de sus palabras, de su forma de trabajar, de lo que crees en lo que te puede ayudar. No únicamente te vayas con recomendaciones o por cercanía a tu hogar. Empieza buscando este tipo de personas, porque esto te va a hacer avanzar a pasos agigantados y también va a reposar tu confianza en que vas a poder salir de esa situación. Porque si tú estás cayendo en manos que quizás no te sirven, pues esto refuerza tu creencia, porque a mí me pasó
que hay algo mal en ti, que hay algo tan mal en ti que ni siquiera esas personas que se supone deberían de ayudarte pueden hacerlo. Y únicamente terminan como una charla de amigos o descartándote literalmente, porque esto es algo que a mí me sucedió, te lo vuelvo a repetir. A mí de plano, un psicólogo me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te tomas unas vacaciones y después regresas? Evidentemente, eso volvió a rascarle a una herida que ya tenía. Y esta creencia de estoy tan mal que ni siquiera el terapeuta o el psicólogo puede ayudarme y hasta él mismo se da por vencido, que no debería ser. Entonces, aquí la importancia de empezar a buscar a las personas indicadas. Y créeme que en este momento es muchísimo más fácil porque hay muchísimas diferentes terapias. Ya están más abiertos a esta manera de trabajar. Hay coaches, terapeutas, psicólogos que se exponen ya en redes sociales como yo y tú puedes ver un poco de cómo es su trabajo, cómo es su mentalidad, cuáles herramientas usa, cuál es su forma de trabajar. Y en ese momento tú puedes decidir si haces clic o no con esa persona. Si haces clic y te hace todo el sentido del mundo, pues entonces ya sabes que con esa persona, porque quizás su manera de explicar, su energía, su vibra, va a ayudarte o va a darte ese impulso que necesitas para salir de ese lugar en el que estás. O quizás te estás identificando con su vida, con parte de lo que te está compartiendo que él vivió. Entonces, de una forma empática, claro que va a entender por lo que estás pasando y te va a decir cómo se vive al otro lado de la situación en la en que estás. Y esto créeme que te despierta demasiada sensación de que es posible salir de donde estás, porque yo recuerdo que en ese momento lo único que quería era escuchar a alguien que me dijera que ya había salido de ese infierno en el que yo me sentía, de que había logrado disfrutar de la vida, se sentía pleno, realmente vivía la vida y no únicamente estaba sobreviviendo como yo lo sentía en ese momento. Otra de las lecciones que te puedo compartir es empezar a practicar la gratitud. ¿Qué hace la gratitud? La gratitud te hace sentir que realmente cada vez más tienes más cosas por agradecer. Cuando eres capaz de agradecer lo bueno, lo expandes, ¿no? Porque si eres capaz de agradecer pequeñas cosas, el universo, la energía, Dios entiende que estás preparado para cosas más grandes, ¿no? Y cuando eres capaz de agradecer lo malo de la vida, porque es muy fácil empezar a agradecer todo lo bueno, claro, cualquier persona puede hacerlo, pero cuando tienes que agradecer lo malo, ahí nos topamos muchas veces con esta mentalidad que nos dice, bueno, ¿qué estás tonto? ¿Cómo es posible que vas a agradecer por esto tan malo que está pasando en tu vida? Pero ahí es el secreto, cuando empezamos a domar nuestra mente y a direccionarla hacia el lado que nosotros queremos que vea, entonces ahí es cuando potenciamos nuestra vida. Porque cuando agradecemos lo malo que está pasando en nuestra vida, aquí tiene un efecto mágico la gratitud. No es que va a venir más de aquello porque estamos agradeciendo eso malo que nos está pasando. No, aquí la gratitud transforma la situación. Si algo negativo está pasando, no sé, perdí mi trabajo. Gracias, universo, gracias, Dios, gracias por esta situación que aunque no entiendo por qué está pasando o para qué está pasando, yo sé que tiene un propósito en mi vida y te lo agradezco porque yo sé que después va a tener sentido y aún más te lo voy a agradecer. Entonces, en ese momento en el que nosotros somos capaces de agradecer eso que a nuestro juicio creemos que es algo malo, entonces la vida lo transforma y dice, ah, ok, entendiste el punto y ahora te doy el regalo que había detrás de esto y que dejaste ir y que lo agradeciste. Entonces ahí es cuando se transforman las situaciones que nosotros creemos como caóticas en un momento determinado, pero que en realidad la vida nos dice agradece y suelta porque el regalo que viene detrás
está envuelto tan misteriosamente que hasta que lo destapas, puedes ver la gran perla que estaba escondida ahí, ¿no? También te puedo decir que otra cosa que aprendí durante estos años, que también le diría a esta Viri del pasado, es que una vez que empieces a hacer todo este trabajo interior, empieces a enamorarte de la vida, empieces a sentir gratitud, entonces realmente vas a valorar quién eres y ya vas a dejar de regalarte. ¿A qué me refiero de regalarte? Yo confundía la buena hondez con permitir ciertas situaciones en mi vida. ¿Como qué? Como malos amigos, como no darme el valor suficiente, como pasar ciertas señales que sobrepasaban los límites que yo sabía que tenía. Empezar a ser fiel a mí, a mis decisiones, a mis sueños, a mis propósitos, a la calidad de personas que yo quería en mi vida. Y si yo estaba trabajando tanto en mí y si yo estaba sacando la mejor versión de mí, entonces obviamente quería que las personas que me rodearan estuvieran al mismo nivel o superior. ¿No? Y muchas veces yo no daba este valor. Yo decía, ok, sí estoy trabajando en mí, sí estoy, y esto a todos niveles, ¿eh? Tanto interno como externo. Me cuido, voy al gym, tengo un cabello bonito, eh, es- puedo hablar de cualquier tema, leo, me interesa cultivarme para poder hablar con cualquier persona. eh, Ser agradables, tener una buena actitud, etcétera. Pero a mí me daba igual las personas con las que me relacionaba. O sea, yo sentía que mi único objetivo era yo como persona, ¿no? Y que desde ahí me podía compartir con otras personas, aunque éstas no dieran lo mismo. Desde que empecé a trabajar en mí, no acepto menos de lo que yo doy. Y eso nace de cuando realmente te estás enamorando de ti, cuando sabes tu valor como persona, cuando creces tu merecimiento, cuando empiezas a valorar tu tiempo y todo lo que has dedicado de tiempo, esfuerzo, de transformación, porque esto no es un camino fácil. Entonces empieza a valorarte tú también y empieza a decidir quién merece estar en tu vida y quién no. Y si tú has hecho tanta transformación energética, física, emocional, psicológica en ti, no te regales. Tú ten claros tus estándares, ten claras tus líneas de que aquí no pasas. Entonces, eh, quizás las tienes más o menos definidas y ojo, no pases por alto únicamente por una persona. ¿A qué me refiero? Que muchas veces tenemos súper claro, y te voy a poner el ejemplo, yo tengo súper claro que la siguiente pareja que yo tenga no debe de fumar y no debe de super beber, ¿no? Alcohol. Entonces, estos para mí son no negociables. Y de pronto aparecen personitas que son muy atractivas físicamente, que quizás son muy agradables, que cumplen casi todos mis estándares, pero tienen alguna de estas dos. Yo sería infiel a mí misma si me hiciera la loca y diría, ay, ok, sí, yo dije que esto no, pero como está guapo, como me gustan otras características, entonces lo voy a hacer a un lado y voy a decir que sí. No. Cuando tú tienes tus estándares perfectamente definidos, la primera que los debe de respetar eres tú misma. Porque si no puedes confiar ni en ti y no puedes protegerte tú misma, protegerte en el sentido bueno, ¿no? De que ya reconociste tu valor, ya sabes lo que quieres, lo que no quieres, ya sabes qué tipo de energía, persona, personalidad quieres. Entonces no vas a hacer excepciones absolutamente con nadie. O encaja perfectamente la persona, amigos, familia, etcétera, al modelo que ya definiste o nada.
¿no? Porque muchas veces por empezar a dejar estas cosas de lado es cuando terminamos en relaciones que nos hacen mucho daño o que alargamos más de lo que deberían de durar y después decimos, puta, ¿por qué dije sí si desde un principio sabía que no era esa persona, ¿no? Entonces, cuando empiezas a hacer esto, empiezas, créeme, a descartar a un montón de amistades, de familiares, de posibles parejas y ya no hay pierde, porque cuando tú sabes quién eres y lo que quieres, es muy difícil que alguien allá afuera imponga su voluntad o te dejes llevar por lo que la vida te da, porque no aceptas migajas, no aceptas lo que en teoría deberías de aceptar porque ya te están presionando que se te va la edad, ya te están diciendo que todo el mundo tiene pareja menos tú, ya estás viendo tus círculos de amigos casándose menos tú. El tiempo es únicamente una ilusión, créeme. Cuando tú tienes certeza en tu corazón de que lo que ya decidiste que es para ti es, entonces te invade una paz inexplicable que no sabes ni cómo ni de dónde pero que te crea esta certeza de que tú tranquila, porque eso que quieres está en el camino. Y te voy a platicar esta experiencia ahorita hablando de parejas y todo este rollo. Yo nunca tuve esta sensación de desesperación por tener pareja. Sin embargo, sí caí muchas veces antes de hacer todo este trabajo en por aburrimiento, imagínate. Y volvemos a lo mismo, a esta parte que te comentaba, que yo no vivía enamorada de la vida, sentía que algo allá externo tenía que llegar a hacer mi vida mejor. Y entonces, cuando yo tenía estas parejas que sí me caían bien, sí eran buenas personas, pero definitivamente no se acercaban a nada a lo que yo quería. Es más, en ese momento ni siquiera tenía algo definido de qué era lo que yo buscaba en una pareja. Nada más, de pronto pasaba un día en el que estaba aburrida y empezaba a hablar con X persona y de pronto ya estaba en una relación, ¿no? En una relación de pareja. Y como yo soy una persona que dura algún tiempo con sus parejas, pues dedicaba años de mi vida, por lo regular, aprox 2, a estar con una persona que yo sabía desde un inicio que no iba a ningún lado. ¿No? Tal vez esas personas sí veían un futuro conmigo, pero yo desde el día uno sabía que no. Y entonces aquí, ¿qué pasaba? Pues evidentemente yo no me estaba respetando a mí misma. Yo estaba bajando muchísimo los estándares y unos estándares que ni siquiera estaban definidos, metiéndome en estas relaciones desde el aburrimiento, ¿no? De necesito que algo nuevo pase en mi vida. Entonces, cuando nosotros estamos así, pues es obvio que vamos a aceptar cualquier cosa y es obvio que vamos a terminar más drenados de lo que pudimos haber recibido de esa relación. Porque cuando una relación es recíproca, se alimentan estas dos energías, crecen, se expanden, te sientes más vigoroso, con más proyectos, con más ideas, con más emoción. Pero ojo, no es que esta pareja te lo inyecte, sino que se aviva este fuego, esta energía crece en conjunto. No es que esta persona venga a dártelo. ¿No? Porque igual si se va esta persona, tú te quedas con tu misma energía. Pero cuando nada más uno de los lados está absorbiendo esta energía, pues tú terminas drenada porque tú no estás recibiendo lo mismo. Y la otra persona se siente maravillosa, perfecta, resplandeciente, tiene su piel hermosa. Y no sé si te ha pasado que has visto personas que de pronto entran en una relación y quizás la persona, una de ellas, no era tan agraciada y de pronto ya lo ves con la piel super glow up, bajo de peso, el cabello hermoso, reluciente, ahora con muchos planes de vida, con muchos eh, deseos, con energía. Y la otra persona como que se apagó. ¿Por qué pasa esto? Porque solo una de estas personas está recibiendo energía y la otra la está pagando. Eso me estaba pasando a mí. Yo en cada una de estas relaciones,
yo sentía que era la psicóloga o transformadora personal de vidas, porque entraba en relación con estas parejas y su vida se transformaba para mejor. Por todo esto que yo siempre he sido muy estructurada, muy de metas, muy de querer tener cosas buenas, me gusta vivir la vida bien. Y entonces yo les inyectaba esta emoción, este querer crecer, este querer evolucionar, transformarse como personas, pero ellos no me daban nada de regreso, o sea, esta energía no estaba de regreso. Entonces yo terminaba transformando estas vidas y hasta yo misma me hacía la broma, ¿no? Quizás soy el centro de transformación, pero a mí no me tocan estas mejores versiones de esas personas. ¿Por qué? Porque era yo misma quien se ponía en esa posición y quien aceptaba esas circunstancias y esas energías. De que hice mi trabajo, dije, no, para nada, o sea, mi energía es súper valiosa. Yo sé lo que contagio y lo que puedo potenciar otras vidas y la mía misma. Entonces ya no se la voy a regalar a cualquiera. Ya no le voy a dar ese glow up, ese cambio de vida a otras personas, ¿no? Porque esto me drena mucho y si no estoy recibiendo lo mismo, pues evidentemente, pues yo qué gano. Y yo creo que en esa posición deberíamos ponernos todos. Y esto no es ser egoísta, simplemente es cuidarnos como persona y esperar lo mismo que nosotros estamos trabajando en nosotros y dando, porque no es para nada un trabajo fácil. Entonces, desde ese punto en adelante, créeme que ahora cada que me aburro, pongo mi atención o trato de hacer cosas que me llenen más, como que me enfoco en proyectos, creo cosas, hago un podcast, eh, creo contenido. Entonces, toda esta energía que quizás estaba mal enfocada antes, ahora la aviento, pero sí a algo que me lleve a donde quiero ir. Y yo creo que uno de los secretos que sigo manteniendo hasta la fecha, pero que nació desde muy inconsciencia, pero que ahora que analizo, es de las cosas que me vuelven más magnética. Es el hecho de que yo nunca me sentí necesitada de amor. Las personas con las que yo estaba en mis relaciones sabían que disfrutaba compartir esos momentos con ellos, que me la pasaba bien, que hacía que ellos se la pasaran bien, pero que en el momento en el que estas personas desaparecieran de mi vida no se iba a cambiar, no se iba a acabar, no iba a ir en declive, sino que sabían que yo iba a seguir siendo yo y que ellos eran los que se estaban perdiendo esa oportunidad de ya no ser parte de mi vida. Entonces, ¿esto qué hacía? Pues volverme más magnética. Esta sensación de que, obvio, si veo ahí una chispita radiante, yo quiero parte de esa luz, yo quiero estar junto con esa persona. Entonces, deja de perseguir, porque cuando trabajas en ti, inminentemente vas a atraer y vas a atraer a todo tipo de personas. Quisiéramos que fueran únicamente en la misma vibración de nosotros, con el mismo trabajo, con el mismo esfuerzo, con la misma dedicación, pero no. A veces las personas que más brillan también terminan atrayendo pues gente muy oscura, ¿no? Gente que no ha trabajado en sí, que quieren un poco de esa luz, que quieren un poco de esa energía. Y ahí es cuando tú debes de empezar a discernir que sí, que no. Porque esto pasa también con amistades. Yo agarraba parejos, todos eran mis amigos, es más, hasta al que le hacían el feo, yo lo trataba de traer para integrarlo. Y esto, créeme que me salió muchas veces el tiro por la culata, porque estas personas por algo estaban en esa vibración. Y por más que yo quisiera jalarlas y darles un poco de lo que yo tenía, porque realmente me nacía del corazón, pero estas personas no estaban en el punto de su vida en el que sabían apreciar o recibir esto, ¿no? Entonces terminaba con muchas malas experiencias. Entonces ahí también empecé a sacar personas de amistades, ¿no? Y sobre todo ser congruente con lo que yo pienso, digo y hago.
porque volvemos a lo mismo, no hay que hacer excepciones por estos, me cae bien y hemos sido amigos durante años, entonces yo sé cómo piensa, yo sé que hace cosas que no las acepto yo en mi vida, pero pues como hemos sido amigos muchos años, vamos a seguir haciendo amigos y aunque y nada más que no me platique de eso, hago oídos sordos, pero seguimos siendo amigos. No, esto no puede ser, porque entonces está siendo incongruente y la vida lo sabe, la energía lo entiende, ¿no? Si tú estás siendo incongruente en pequeñas cosas como esas, como hacerte de la vista gorda cuando sabes que lo que hace esta persona no es compatible a esta mentalidad, a esta energía que estás teniendo, entonces, no hay congruencia. Y acuérdate que cuando no hay congruencia, estamos viviendo en dualidad en nuestras vidas. Y cuando vivimos en dualidad, pues no estamos siendo quien realmente somos, porque una parte es la está trabajando la mente y otra parte la está manejando tu verdadero ser y a quien le debes más lealtad, esa verdadera esencia. Y quizás te estés preguntando, bueno, entonces ahora, ¿qué haces en el tema de parejas? Desde hace 3 años no tengo una relación, pero créeme que ni siquiera es como que esté buscándola o ya esté súper necesitada de tener una relación. Créeme que yo me siento súper en paz en esa parte y mucho es porque le dejé el trabajo a Dios. Una vez escuché una reflexión de una chica, la verdad ya ni me acuerdo dónde la vi, si no créeme que te compartiría el link porque se me hizo precioso. Ella sí anhelaba demasiado una pareja. Y estaba tan desesperada y había caído con tanto patán que ya estaba decepcionada y ya creía que nunca iba a encontrar a esa persona ideal para ella. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Se empezó a refugiar en la oración. Y esto no quiere decir que ya nos vamos a dar golpes de pecho, porque aquí eres libre de creer lo que tú quieras y yo no estoy aquí para convencerte de que creas en X o Y cosa. Simplemente te estoy compartiendo mi experiencia y lo que yo creo. En lo personal, yo sí creo en Dios y por eso es que me reflejé mucho en lo que ella hizo. Y entonces esta chica lo que hizo es hacer una carta, una oración, que una oración simplemente es una forma de comunicación con Dios, como tú quieras, con, por medio de carta, por medio de oración, por medio, como sea, es la comunicación con Dios, ¿no? Pero más que las palabras, es justo esta energía que emanas, esta vibración. Y lo puedes llamar Dios, universo, vida, lo que sea, ¿no? El punto es que ella le hizo esta carta en la que le dijo, tú eres mi padre y como un padre, yo quiero que tú arregles mi matrimonio. Yo quiero que tú arregles esta conexión de encontrar esa persona que yo quiero. Puso las características que quería y ella misma dijo, tú conoces mi corazón mejor que nadie. Tú sabes quién es la persona indicada para tu hija. Y yo sé que la vas a preparar y que la vas a trabajar tanto como me estás trabajando y me estás preparando a mí. Y que en el momento que sea correcto para ti, vas a pactar ese encuentro. Y no hay forma de que no llegue porque tú vas a arreglar mi matrimonio. Yo confío en ti, yo deposito mi fe en ti, yo ya te lo pedí y tú como un padre amoroso sé que me lo vas a dar. Y me hizo todo el sentido, porque imagínate estos padres que arreglaban matrimonios, y no lo estoy diciendo en un sentido machista, ¿no? Aquí cada quien es capaz de elegir, pero me refiero en este grado de sabiduría, de que si tú tienes una creación perfecta a la cual amas, y uno de tus hijos te está pidiendo que tú arregles el mejor matrimonio para ella o para él, imagínate a quién elegirías tú. Obviamente elegirías al hombre más perfecto, al hombre más amoroso, al hombre con las características que esta persona ya te dijo que anhela y a la persona que tú
ya trabajaste a la persona que tú sabes que es buena para tu hijo o hija, ¿cierto? Pues imagínate si dejamos esto en manos de una inteligencia superior a la nuestra, porque muchas veces nosotros creemos saber qué es lo que más nos conviene o lo mejor para nosotros, cuando si soltáramos el control, pues nos daríamos cuenta que realmente hay una inteligencia más grande de nosotros que nosotros que sabe lo que más nos conviene y por eso nos hace pasar por situaciones, por personas, por eventos que quizás en ese momento resulten dolorosos, pero después entiendes por qué pasaron las cosas, ¿no? ¿Por qué esta inteligencia superior te lo arrebató y tú como un niño chiquito te pusiste a llorar por algo que no te hacía bien? Pero que cuando creces entiendes y amas más a esta sabiduría, a este Dios, a este universo, porque supiste esperar, supiste crear certeza y fe en que aquello que te pertenece por derecho divino y si realmente está alineado con tu corazón, va a llegar a tu vida. Y en eso mismo yo deposité mi fe, mi confianza, mi certeza. Y hice esto mismo, ¿no? Creé una carta, hablé con Dios y yo manifesté todo lo que quería, todo lo que he trabajado en mí, reconocí mi valor, mi merecimiento y entonces lo deposité en él. Yo dije, ¿sabes qué? Esta persona va a llegar cuando tenga que llegar y yo sé que quizás esta persona también está realizando el mismo proceso que yo, ¿no? Está mejorando cada vez más como persona, está amando lo que hace, está encontrando propósitos, pasiones, está llenándose de amor para poder compartir y ampliar esta experiencia. Y así es como yo he trabajado este tema de pareja en mi vida. Estoy dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario, ¿eh? Para mí no es algo que me urja ya. Y yo sé que voy a saber reconocer a esa persona una vez que llegue a mi vida. Otra cosa que también te quiero compartir acerca de estas nuggets de conocimiento que me han llegado a través de los años y sobre todo a raíz de estos 3 años de autoconocimiento, de introspección, es que muchas veces podemos estar ansiosos o queriendo descubrir el famoso propósito de vida, que es aquello que dicen que es para lo que naciste, que es aquello que dicen que una vez que lo descubras no vas a trabajar en tu vida. Y muchas veces nos meten tanto esta ideología que nos desesperamos y dejamos de vivir el hoy. Y créeme que yo lo perseguí por mucho tiempo. Yo dije, lo tengo que descubrir rápido para enfocarme en él y ser la mejor. Siempre fui competitiva, siempre me puse metas altas, siempre quise lo mejor para mi vida, pero lo hacía desde la inconsciencia. Ahora lo hago desde la conciencia. Y entonces en ese momento era, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? En ese momento creí que era una sola cosa. Y creo que muchos nos vamos con esta idea de que tu propósito de vida es una sola cosa en la que eres excelente y eres el mejor. Y lo que he aprendido a través de estos años es que no es una sola cosa. Para muchos puede ser una, pero hay otros, habemos otros que somos buenos en muchas cosas y esto nos hace crear incertidumbre y ante los ojos de los demás podemos ser esta persona que anda picando de aquí a allá y no sabe lo que quiere. Pero créeme que cuando yo empecé a leer, a empaparme de conocimiento, empezar a ver viejas teorías, pude darme cuenta que habemos personas que tenemos más de un propósito y que este puede ir evolucionando según tu edad. Y esto no significa para nada que estés perdido en el mundo, que no seas una persona que tiene estabilidad, simplemente que queremos potenciar estas habilidades que tenemos y que al final no al final del camino, sino que conforme al camino se van entrelazando todas estas habilidades que ya aprendiste y que por algo fueron puestas ahí, que por algo empezaste a desarrollarlas y se entrelazan de una forma tan mágica que potencian lo que eres.
en tu vida. Deja de preocuparte por creer que tienes un único propósito. Si es que te gustan muchísimas cosas, si es que eres bueno para muchísimas cosas. En teoría, nuestra esencia puede hacer lo que quisiera e incluso podría ser bueno para todo, ¿no? Pero ¿qué se nos ha metido en la mente? Que no, nadie puede ser todólogo. Todos tienen que ser experto en una sola cosa y eso es lo bueno, eso es lo que mejor se paga, eso es el expertise. Cuando, ¿quién dijo? ¿No? Claro que podemos ser excelentes en varias cosas y aunque en este momento quizás ninguna tenga sentido por separado o en conjunto, créeme que va a llegar un momento en el que vas a entender el por qué tuviste que aprender todas esas habilidades, porque es lo que te va a hacer extraordinario en lo que decidas dedicarte en este momento. Y quizás eso va evolucionando, ¿no? Tal vez tú digas, ¿sabes qué? Hoy quiero ser abogado, pero mañana quiero ser coach, pero pasado mañana quiero ser un experto en nutrición, lo que sea. Y pueden decir, oye, ¿qué tiene de relación una con otra? Estás medio cucu, pero no, créeme que tiene mucho sentido. Yo estudié derecho y es algo que me fascinó, me cautivó, me llenó de mucho conocimiento y mucho de ese conocimiento lo traigo al coaching. Y en conjunto hace una creación loquísima que me da mayor panorama, que me hace crear teorías que digo, wow, qué increíble esta relación, me hace crear similitudes que las personas pueden entender mejor. Entonces, no hay nada malo de ti, no tenemos un solo propósito y es normal que este vaya evolucionando. Así que déjate de traumar, déjate de presionar, porque quizás ya tienes 30, 20, 40 X, el tiempo es una ilusión y tú crees que aún no encuentras ese famoso propósito, que entonces sí, una vez que lo encuentres, puedes comenzar a crear tu vida. No, puedes empezar a disfrutar tu vida desde ya disfrutando eso en lo que estás. Porque también, ¿qué pasa? Muchas veces pasamos por circunstancias que tenemos que aprender a fuerzas, que quizás fuimos obligados a estudiar determinada carrera o estamos en un trabajo que no nos gusta y creemos que estamos perdiendo nuestro tiempo. Créeme que nada es casualidad en esta vida. Aún esas experiencias que crees que son las peores que te han pasado, te están preparando para un propósito mayor. Y de todas formas va a pasar, así que mejor disfrútalas, mejor cambia este chip y empieza a disfrutar esas cosas de la vida. Otra cosa que también te quiero compartir como nugget de aprendizaje es empieza a amar y a integrar tu energía femenina y tu energía masculina. Durante mucho tiempo yo creí que únicamente podíamos fluir en una de ellas. Y es más, ni siquiera sabía que se llamaban energía femenina y energía masculina. Yo simplemente decía que era una persona muy racional, muy estructurada, disciplinada, de lograr objetivos, de ser fuerte, de no demostrar emociones, de ponerme fuerte físicamente, de sentirme empoderada. Y esa era mi personalidad, eso era lo que me definía, de ser directa, frontal. Sin embargo, ¿qué pasaba? Había una insatisfacción de mi parte y volvíamos a lo mismo en tema pareja. Yo asumía esta figura de hombre, ¿no? De resolver, de contención. Y terminaba insatisfecha porque yo quería a alguien que me diera todo esto que yo estaba dando, pero no iba a pasar porque yo había castrado la energía masculina de mi pareja en ese momento. Esta insatisfacción no nada más va a nivel pareja, sino también va en relación de merecer, de permitir que te ayuden, de recibir. Yo tampoco estaba abierta a esto. No, yo decía, yo voy a lograr mis objetivos sola, no necesito que nadie me ayude, no necesito que nadie esté ahí respaldándome, yo solita puedo. Y sí puedo, y sí pude, pero era demasiado cansado, era esta sensación de ir en resistencia con la vida, de estar peleando por mi lugar, de estar manteniéndome. Y cuando yo entendí cómo funcionaba esta energía femenina, entonces dije, claro que me encanta, claro que quiero descansar en esta sensación de dejarme ayudar, de dejarme aceptar cuando alguien quería darme algo, ¿no? Y sin
y sin un trasfondo, sin este pensamiento de, claro, nadie da algo gratis, algo quieren contigo. Este es un pensamiento que también tuve que empezar a trabajar para conectar con esa energía femenina, ¿no? De no siempre es así, únicamente la vida siempre simplemente te da por existir. Y te voy a compartir el siguiente ejemplo. Hace poco, hace unos días, yo tenía que recoger mi INE porque hice mi trámite de renovación, etcétera. Entonces yo llego, pero desde que salí de mi casa yo dije, hoy va a ser un día de milagros, hoy me van a pasar puras cosas buenas y así lo manifiesto, ¿no? Yo soy mucho de manifestar ahora porque sé cómo trabaja mi mente y sé cómo la programo. No es algo mágico, no es algo fumado. Créeme que si tú entiendes racionalmente cómo funciona la manifestación, puedes dejarte ir con tu ser y empiezas a manifestar una vida más armoniosa, más placentera, más de milagros. Entonces yo salí con esta mentalidad y dije, me van a pasar cosas extraordinarias. Llego al módulo y no inventes, así una bola de gente, de que todo el mundo anda en sus renovaciones, yendo a recoger, etcétera. Y entonces vi una fila enorme y dije, y pregunté si era la fila, me dijeron que efectivamente fui a dejar mi bauchecito que tenías para recogerla. Y entonces tuve dos opciones. Dije, me pongo de malas y empiezo a mentar madres y estoy con una cara de culo, o me relajo, empiezo a ver la gente, sonrío a las personas que van pasando, les respondo a los que me preguntaban atrás de mí, "Ah, esta es la fila para recoger, sí, etcétera, ¿no? Y iba a ser igual de amable que lo habían sido conmigo cuando yo llegué a preguntar. Y entonces yo me puse en ese mood de relajación, de aquí no pasa nada, al fin no tengo nada que hacer en una hora, shalala. Voy, dejo mi voucher y en eso, de toda la fila que estaba delante de mí, a mí fue la primera a la que llamaron. Y toda la gente volvió así como de qué onda con esta chava que acaba de llegar, no esperó mucho y fue la primera en recibir su credencial. Entonces yo salí aún más con esta energía, dije, no manches, qué buena onda, ¿no? Como la ley de correspondencia, de cómo es adentro, es afuera, cómo es arriba, es abajo, empieza a actuar. Y junto con ella, todas estas leyes universales que no se pueden separar unas de otras. Y que aunque tú digas que estás haciendo obras buenas y lo hagas únicamente por creer o verte bien, lo que realmente va a hablar es la vibración de adentro, ¿no? Porque yo pude haber dicho, ay, ¿sabes qué? Voy a fingir que la estoy pasando bien y no. O sea, la vibración es algo que no se miente, que no se engaña. Entonces, cuando tú empiezas a vibrar en esta energía, todo lo de afuera se empieza a mover y se empieza a alinear, ¿no? ¿Qué hice antes en lo que me estaba estacionando? Obviamente todos los lugares estaban ocupados, si había mucha gente en el módulo, también los carros estaban ahí. Entonces, pues yo dije, no me voy a estresar, ahorita voy a encontrar lugar, dejaba pasar a las personas y todo empezó a obrar a mi favor, todo empezó a manifestarse de la forma correcta en la que yo era la más beneficiada. Entonces dije, qué buena onda. Y como estas cosas, pues muchísimas más, ¿no? Ahora me doy cuenta que cuando estoy en mi energía femenina, pues recibo más atenciones, tanto de hombres como de mujeres. Esto no es de género, es energía. Entonces más personas son serviciales conmigo, más personas quieren estar conmigo, me vuelvo más magnética, empiezo a recibir porque creo que me lo merezco, ya no es como de ya no es de que estoy en el súper y las personas que llegan y le ayudo. No, 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 ok, merezco y no importa si es a cambio de dinero, no, estoy abriéndome a más cosas que merecer. Y ese es el mindset que tenemos que empezar a manejar. Y esto es una danza, es un vaivén a lo largo de tu día, a lo largo de tu vida. Porque muchas veces creemos, ok, ahora quiero trabajar la energía femenina, ahora me voy a la energía femenina y ya. No, porque tu energía masculina es la que te va a hacer entrar en acción, la que te va a poner a crear proyectos, a negociar, a poner límites, a valorarte.
¿no? O sea, necesitamos de las dos y es un vaivén y ahora lo disfruto tanto porque a placer yo sé cuándo necesito conectar con cada una de estas energías, ¿no? Si necesito poner límites, si necesito negociar, si necesito sacar algo, pues conecto con esta energía masculina. Pero cuando necesito ser sensible, cuando quiero recibir atención, cuando quiero ser magnética, entonces activo esta energía femenina y disfruto lo mejor de ambos mundos. Aprende a cómo manejar tus energías. Es algo que te recomiendo mucho. Y créeme que esto también se expresa a nivel físico, hormonal, psicológico y todo, porque te voy a contar otra experiencia. Yo te dije que estaba mucho en mi energía masculina y entonces, pues ya tengo ratito trabajando con esta energía femenina, pero como que aún tenía mis tropiezos, como que no estaba del todo aceptándola. Entonces pasó un evento que de pronto me hizo sentir vulnerable y me hizo sentir que necesitaba echar mano de mi energía masculina. Y para esto te comento que yo desarrollé un cuerpo grande, fuerte, porque inconscientemente yo sentía que necesitaba estar fuerte y grande para poder protegerme, para poder imponer, para poder dar este perfil de nadie se mete conmigo y aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Y mucho tiempo me sirvió. Y aquí yo de pronto empecé a ver que empecé a subir de peso, se me empezaba a caer el cabello, empezaba a tener problemas de piel. eh, el tema de mi menstruación. Yo sé que muchas mujeres lo tienen muy bien trabajado y lo aceptan y se miman y todo, y ahora me encanta hacerlo, pero antes yo era esta persona que decía, ay, qué exageradas las mujeres. Digo, ni siquiera parece que estoy en mis días, no, cambio de humor, yo sigo activa, yo me voy al gimnasio, no me daba esos espacios, ¿no? Porque yo decía, si me empiezo a yo misma, ay, pobrecita, pues no voy a salir de aquí. Entonces en esos días más me activaba y me obligaba a tener la misma energía que siempre. Y eso no pasa. Si tú eres hombre, pues déjame decirte que eso no pasa, porque ahí gastamos más energía, estamos inflamadas, estás literalmente se está cayendo todo ahí adentro y estás regenerándote. Entonces, imagínate la energía, el dolor, todo lo que implica. Y yo lo hacía de un lado y decía, no, 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 aquí es un día más y no está pasando nada de esto. Entonces, era tanto esta desconexión que ya se estaba manifestando físicamente, emocionalmente y en mis hormonas. Entonces, a raíz de esto, pues yo fui al endocrinólogo para ver qué onda, qué estaba pasando. Entonces me mandan a hacer unos estudios de hormonas, de testosterona, de todo. ¿Y qué crees? Que efectivamente mi testosterona, que para quien no lo sepa es la hormona del hombre, estaba súper elevada. Y cuando te digo súper, es en mis días de menstruación, estaba súper elevada. Y en esos días es cuando menos testosterona tienes. Entonces era así como de, o sea, si no te estoy viendo literal, eres un hombre, ¿no? Hormonalmente. Entonces, claro que por eso estaba subiendo de peso, se me estaba cayendo el pelo, estaba teniendo problemas en la piel. Y ahí se me hizo súper curioso porque yo pude identificar perfectamente ese momento en el que me sentía así, de vulnerable y activé esta energía masculina. Yo lo supe en ese momento, pero no sabía que todo esto iba a ser consecuencia. Entonces, cuando me lo dice eso la endocrinóloga, lo primero que se me vino a la cabeza fue empezar a trabajar con mi energía femenina, empezar a hacer este desahogo de por qué me había sentido así, que fue un medio de protección que me había servido muchos años, pero que ya no es necesario. Empecé a hablar con mi cuerpo, empecé a llevar también un tratamiento, pero principalmente fue interiormente, porque yo sabía que de ahí estaba la raíz, que de ahí había derivado. Entonces empiezo a hacer todo este trabajo y de pronto empiezo a bajar de peso, el cabello ya no se me cae tanto y me está creciendo un montón, mi piel empieza a mejorar,
Entonces ahí empecé a confirmar más racionalmente que la energía influye y un montón, ¿no? Y si tú tienes temitas de estos, también te recomendaría que a la par de un tratamiento, obviamente, este, médico, pues también empieces a trabajar este tema emocional, ¿no? De por qué quizás te estás refugiando más en tu energía masculina y esto tiene un porqué. Y entonces estoy trabajando en esto y estoy analizando y estoy leyendo y estoy ahí en mi propia experiencia aplicando ciertas herramientas y todo, que ya después de que tenga pruebas científicas conmigo misma, les voy a compartir más de esto porque se me hace súper interesante y cómo esta energía puede llegar a influir, ¿no? Tanto en ti que se exprese físicamente, hormonalmente, que esto para nada es un misterio, ya está muy comprobado que las emociones son la raíz de muchas enfermedades, pero verlo de primera mano y tan palpable y sentirlo cuando sucedió es impresionante. Entonces, esto ya los platicaré más adelante. Estos son algunos de los aprendizajes que me gustaría compartirte en esta reflexión que estoy haciendo previo a mi cumpleaños. Así que espero que te sirvan de mucho, que las reflexiones también, y que si tú te estás dando cuenta que caes en algunas de estas, bueno, pues es buen momento para pedir ayuda, nunca es tarde. Y lo que a mí me sirvió fue esto, empezar a conocerme, empezar a hacer un trabajo de autoconocimiento, de introspección, de desmantelar creencias. Y esto no lo puedes lograr tú solo con tu mentalidad, que es quien ha creado el problema. Necesitamos de alguien que nos enseñe el panorama completo y nos regrese nuestro poder para de ahí en adelante poder manejarnos nosotros mismos. Así que estoy dando un código de descuento si tú estás interesado o interesada en trabajar conmigo en sesión 1 a 1, pues te da un descuento para poder agendar esta sesión. Así que si crees que soy yo la persona que puede guiarte y ayudarte en este camino, va a ser un placer para mí. Recuerda que el link para agendar y para ver las diferentes formas que tenemos de conectar está en mi Instagram o aquí también te lo voy a dejar en la liga. Espero verte pronto por allá y gracias por festejar este cumpleaños conmigo.